¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro canal del ABC de tu dinero. Hoy vamos a referirnos a un tema que siempre tiene vigencia, pero en los distintos países, y acá vienen las conductas de los ahorristas que quieren dar el paso a la inversión, por distintos factores como que el asunto se agita, ¿no? Reaparece como fenómeno mundial la inflación, ¿no? En algunos países como la Argentina, fundamentalmente, el fenómeno inflacionario es una constante, más otros desajustes de la macro, pero digo, a nivel mundial la inflación es un elemento que aparece, eso de alguna manera pone más en evidencia que el dinero atesorado es un recurso que pierde valor, ¿sí? Que pierde valor, más allá del costo de oportunidad de tener un capital que uno no aplica. Así que la idea es hoy seleccionar 10 puntos o aspectos que tenemos presente que deberían ser analizados en forma integral y no disociada y no omitida, ¿no? Fundamentalmente no pasarse por alto algunos temas. ¿Para qué? Para después no llevarse sorpresas, ¿sí? Así que hoy veía un artículo en la prensa mexicana sobre recomendaciones para los inversores y, y me pareció interesante los disparadores, así que con las adaptaciones del caso, eh, este temario, que pueden ser 10 puntos, menos o más, pero bueno, los consumimos y los resumimos en 10 puntos claves. ¿Sí? Así que vamos a comenzar con la presentación, como siempre. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, le des me gusta si te interesa el contenido, nos dejes tus comentarios, que siempre nos resultan enriquecedores. Así que vamos con la presentación. Hoy, como decíamos, el tema pasa por eh, encontrar estos consejos o aspectos que no deben ser desconocidos, ¿sí? No deben ser minimizados y menos ignorados, ¿sí? Ahí estamos, ¿no? La ignorancia se paga caro en todos los planos y también claramente en el mundo de las finanzas. Empecemos de a pares, ¿sí? Se supone que cuando uno adopta una decisión de ahorro, ¿no? Separar una parte de su ingreso con un propósito futuro, es decir, sacrifica consumo presente en vistas a un objetivo que está en el futuro, está atado, ¿no? Ese sacrificio a un objetivo y a un plazo, ¿no? Eso por lo menos son las sugerencias, ¿sí? Son las sugerencias. Algunos dicen, bueno, un fondo de contingencia, un fondo de emergencia no tiene plazo, ¿no? No tiene plazo, un plazo preciso, es cierto, y también debe ser ahorrado. Pero superado, digamos, ese margen en la parte financiera, decimos la parte precautoria, ¿no? En prevención de situaciones contingentes, hay objetivos de otra naturaleza, donde sí yo puedo establecer cuál es el motivo, el objetivo que me lleva a ahorrar, la importancia que tiene ese objetivo en mi plan de vida. Vamos a hablar mucho del tema plan de vida, porque finalmente las finanzas de cada uno de nosotros están asociadas a un proyecto de vida. Entonces, la relevancia de ese objetivo marca también y puede ser un elemento que haga, si quieres llamar así, menos dolorosa la decisión de no consumir hoy, ¿no? Con esa tendencia que tenemos todos quizá a la satisfacción inmediata, ¿sí? A la postergación de que esas cuestiones que nos pueden resultar dolorosas, molestas, incómodas, como puede ser el ahorro. Entonces, la relevancia de ese objetivo dentro de nuestro plan de vida va a ir encaminando y encarrilando esta decisión. El horizonte es ni más ni menos de la distancia temporal que existe desde el momento que nosotros damos el primer paso, ¿sí? Y empezamos a establecer y a invertir los recursos en vistas a la consecución de ese objetivo, donde vamos a necesitar ese dinero, ¿no? El dinero que vamos a ir acumulando en un tiempo, ¿no? La relevancia del objetivo, el tamaño, no solamente relevancia, vamos a ver también la importancia del monto que nosotros queremos acumular, es un tema clave. Y también este objetivo, ¿no? Tenemos que ver el grado de
y el grado de rigidez o de exigencia de carácter indispensable o no que puede revestir, porque, bueno, acá conjugamos objetivos, tiempo para alcanzar ese capital y en el medio pueden pasar cosas. Entonces, ahí también yo tengo que definir objetivos que son de carácter imprescindible, objetivos que pueden ser de alguna manera postergados o suboptimizados, ¿no? Es decir, bueno, no llego a acumular el dinero que pretendía en este plazo, bueno, establezco un objetivo menos ambicioso, entonces voy conciliando objetivos, horizonte, flexibilidad y la importancia que tiene ese objetivo para mí. Primeros 2 puntos, si querés, de los 10. Segundo punto es este, que muchas veces nosotros tenemos una conducta como inversores, ¿sí? Y supongamos que conocemos, ¿no? Somos inversores de una inversión muy conservadora, como un plazo fijo. Tenemos claro que hay, o tenemos una idea aproximada de que hay una entidad que se encarga de regular a los bancos donde yo realizo mis depósitos y que la regulación implica una supervisión. Y que además de eso hay ciertos productos, no todos, ciertos productos que cuentan con garantías, es decir, que si hay un problema de solvencia de la entidad en la que yo estoy depositando mi dinero, bueno, habrá, bajo ciertos márgenes, un rescate, ¿no? Y recuperaré ese dinero invertido. ¿Esto es para todos los productos? Bueno, deberíamos decir que no. No todos los productos. Por ejemplo, los fondos comunes de inversión tienen una naturaleza que no es idéntica a un depósito a plazo fijo. ¿Sí? Y cuando nosotros ya pensamos fuera del sistema financiero, tenemos que empezar a analizar y empezar a descubrir quiénes son los agentes, ¿sí? Quiénes son los protagonistas que se encargan, ya digo, tanto de la regulación, es decir, de establecer las normas, ¿sí? Bajo las cuales va a funcionar mi esquema de inversión, ¿sí? Y también qué ocurriría si las cosas llegaran a funcionar mal. Y también este fenómeno de alertas, es decir, estar atento a las alertas. Alertas que pueden ir marcándome situaciones que más adelante, cuando hablemos del riesgo, vamos a mencionar, situaciones que podrían resultar perjudiciales para mí. Es decir, se supone que los entes de regulación están monitoreando con mucho expertise y deberían hacerlo de manera preventiva, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Quiénes están interviniendo? ¿Quiénes están haciendo ofertas? Si esas personas que hacen ofertas están habilitadas a hacerlas, si esas ofertas tienen sustento, ¿no? Entonces yo voy estableciendo dónde pongo mi dinero, conociendo quién regula, quién supervisa, ¿sí? Si hay garantías, esas garantías cuáles son, quién me las concede, para ir conformando ya una cuestión que no sea solamente contratar un producto, sino también entender en el marco, en qué entorno, ¿sí? Legal, ese producto lo voy a contratar. Así que esta idea de dónde están mis pesos, dónde están mis dólares, dónde están finalmente mis ahorros que estoy decidiendo invertir, es un tema a veces tedioso, pero claramente indispensable. Indispensable no pasarse por alto esta cuestión. No podemos equiparar, por ejemplo, las normas de regulación del mercado financiero con las del mercado de capitales. ¿Estamos? Bien. Así que tenemos 2 más, ya vamos por 4. Quinta y sexta. Sí. Siempre hemos mencionado, y no nos cansaremos de repetir, que en los procesos de inversión es muy difícil saltearse pasos. ¿Sí? Y saltearse pasos tiene que ver fundamentalmente con una cuestión que tiene que ver con la formación del inversor, ¿sí? Y también con el tema de la aversión al riesgo y decir en qué tipo de activos estoy preparado para invertir. Y acá no es una preparación solamente técnica, sino también es una preparación de carácter emocional. ¿Por qué? ¿No? Ahí decimos, todas las plataformas de inversión o cuando yo tomo una decisión de inversión, me ponen por delante un cuestionario donde yo tengo que autoevaluarme. Y en esta evaluación tengo que ser claramente honesto, porque tengo que evaluar el dinero, si querés llamar así en abstracto, pero después finalmente estoy
estableciendo un perfil para que me sugieran a mí, de algún modo, ofertas de inversión, donde voy a poner el dinero mío real en juego. Entonces, en esos esquemas de perfil del inversor, yo voy planteando mis niveles de conocimiento de los productos, mis conductas ante situaciones que pueden llegar a plantearme este fenómeno de aversión al riesgo, ¿sí? Cómo reacciono ante pérdidas, ¿sí? Que pueden presentarse, cuáles serían mis conductas. Entonces a mí me van guiando en este juego, con toda claridad y honestidad, porque no tiene ningún sentido autoengañarse. Y este fenómeno, como decimos, ¿sí? Esta cuestión es una cuestión central, central. Siempre las estrategias de crecimiento, y crecimiento quizá lo que estamos planteando es empezar a subir escalones donde pueda encontrar oportunidades de mayor rendimiento, oportunidades de mayor rendimiento siempre asociadas a un riesgo mayor, ¿no? Viene de la mano, una cosa con otra. Entonces, esto implica ir haciendo pasos sucesivos. Saltearse pasos, sí, cualquiera lo podría hacer seguramente. Si uno le recomiendan, uno empieza a autoengañarse que conoce más de lo que cree, bueno, también lo puede hacer, pero las consecuencias seguramente las va a tener que pagar. Y en ese fenómeno, ¿no? Posiblemente uno si se encuentra en una situación que no es ni conservador ni agresivo, sino una situación intermedia, pueda encontrar en los mecanismos de diversificación de sus recursos invertidos parte de la solución. La diversificación, es decir, repartir esos ahorros a la hora de invertir, tienen que estar vistos con esta idea, ¿no? De compensación de factores de riesgo, ¿no? Así que ahí tenemos ya 6 elementos o consejos que tenemos que tomar en consideración. La educación financiera tiene que ver con el punto anterior, tiene que ver con el punto anterior, solo que la formación en la administración de las finanzas personales, en el conocimiento del funcionamiento de mercados, de productos, de ofertas financieras, bueno, lamentablemente sabemos que el sistema educativo, donde uno diría, bueno, me nutrí desde mi adolescencia o desde mi infancia incluso, y sí que pasara por la universidad también, porque no todos los universitarios están formados en temáticas financieras, la mayoría no lo está, porque las carreras que han elegido son de otro tipo. Bueno, en esta cuestión, dice, bueno, hay personas que tienen una curiosidad y contratan y hacen cursos, e investigan y leen y aprenden, y emplean un esquema de autoformación, ¿no? Son autodidactas en terreno financiero, ¿no? Y como dijimos, quizá van dando estos pasos sucesivos. Otros recurren al asesoramiento de terceros, ¿no? Y delegan en cierta medida, ¿no? Delegan en cierta medida el asesoramiento. Nunca recomendamos la delegación del dinero en terceros, que manejen nuestro dinero y decidan por él, sino que nos aconsejen y nosotros con nuestra formación y con nuestro conocimiento veamos enriquecida nuestra capacidad para tomar decisiones. Pero siempre la decisión final tiene que estar en cabeza de uno. Uno de los temas centrales, más allá de la capacidad de efectuar operaciones aritméticas básicas, tiene que ver con la comprensión de los términos y condiciones de lo que habitualmente se conoce con la letra chica. Yo tengo que leer la letra chica de los productos de inversión. Eso me va a llevar, por ejemplo, a poderme responder con mayor facilidad si cuento con una garantía de mi inversión y quién es el que ofrece esa garantía, ¿no? Esa lectura, ¿no? Va a aparecer siempre en todos estos elementos que nosotros estamos mencionando, siempre va a aparecer como un dato, como una exigencia, la comprensión lectora, lo que llamamos nosotros la letra chica, términos y condiciones u otras reglas que generalmente aparecen en la parte inferior de las ofertas que estamos analizando. 7. La otra tiene que ver con los montos invertidos, ¿no? La relevancia del capital que vamos a poner en juego. ¿Cuánto estamos dispuestos a invertir? Estamos hablando del stock de ahorro que tenemos, si hemos llegado a tener la posibilidad de acumular una cantidad de dinero. Estamos pensando en el flujo, nuestra capacidad regular y futura de generación de un excedente que yo decido no consumir. Estamos hablando de ambos. Bueno,
Estas son decisiones también para ver qué es lo que estamos dispuestos a invertir, de qué estamos hablando. Cuando decimos que el origen del ingreso no cambia las reglas, no hablamos de orígenes ilícitos del ingreso. Estamos hablando de que si yo tuviera, no sé, es decir, cobrase un premio extraordinario o recibiese una herencia y tuviese ese dinero, quizá la naturaleza de nuestras emociones nos llega a pensar que podemos darle un destino distinto, pero recordemos, el dinero es fungible, el dinero es uno solo, y acá tenemos que aplicarle las mismas reglas. Es decir, no porque sea un dinero proveniente de un premio, yo tendría que tomar decisiones mucho más arriesgadas de las que estoy preparado para hacer, ¿verdad? Bueno, estas cuestiones también tienen que ver. Tengo que evitar esa tentación de decir, bueno, es un dinero que no he hecho un sacrificio para ganarlo, por lo tanto, voy a ser, digamos, más liberal a la hora de tomar una decisión de inversión. Y el tema de nuestra capacidad de sobrellevar situaciones y mantener el temple en este terreno también hacen esta cuestión. ¿Sí? De vuelta, es decir, el combo de la razón y la emoción se manifiesta en todas las decisiones de la vida, y nosotros estamos hablando de las decisiones de naturaleza financiera, en particular las decisiones de inversión. Dato que no tenemos que perder de vista, es decir, cuál va a ser nuestra conducta en determinados escenarios y ir de alguna manera educando y fomentando en nosotros esta capacidad de manejarnos de manera adecuada. Vamos terminando y entrando, uno diría, bueno, lo primero, ¿por qué no pusimos lo primero el rendimiento? Si es lo que más me va a traer. Por esa misma razón, porque antes tenemos que ver toda una serie de factores. Está claro que cuando nosotros tomamos una decisión, ponemos todo en la balanza. Ese es el desafío, poner todo en la balanza. Entonces, recordar siempre que el rendimiento, que es, digamos, la gran zanahoria por la cual vamos nosotros, viene junto al riesgo. Es un par indisoluble. ¿Sí? Vienen juntos y se oponen. Se oponen en el sentido de que el mayor riesgo tiene mayor volatilidad, es decir, promesas de mayores rendimientos, como también chances de que esos rendimientos se tornen más positivos, negativos. Un punto clave que también está en la comprensión lectora y en la letra chica es entender que muchas referencias de rendimientos están atadas a lo que pasó. Yo puedo decirte que el rendimiento obtenido fue este, pero tengo que tener claro, y ahí debajo lo voy a encontrar, que ese rendimiento del pasado no garantiza nada del futuro. Más allá de que los árboles no crecen hasta el cielo, este tema es central. Este tema es central, ¿no? Rendimiento pasado no garantiza. Como la macro y la micro conviven, nosotros no podemos ignorar lo que está pasando, ¿no? Y entender que hay determinadas decisiones de inversión que tomé en un momento, con un contexto determinado, con determinados funcionamientos de la macro, si quieres llamar así, y que hoy no están presentes, ¿no? Pueden ser mejores, también pueden ser peores. Por lo tanto, la repetición de decisiones de inversión es un error bastante frecuente, ¿no? Es decir, quedarse quizá en una situación muy conservadora, muy cómoda, de repetir decisiones de inversión cuando el entorno está cambiando. Y reiterar nuevamente el propósito de diversificación de las carteras, ¿no? Es decir, establecerse quizá de antemano una forma de repartir la torta de nuestros ahorros. Es decir, esto no significa ser millonario para hacerlo, sino al contrario, incluso las personas que tienen niveles de ahorro más modestos, ¿sí? Es decir, esta cuestión de la diversificación, porque está manifestando seguramente en gran medida las dificultades que tienen para conformar ahorro y las dificultades que tienen para reponer ahorros si lo pierden, ¿sí? Así que el factor diversificación es clave. Y un punto que también está vinculado al par rendimiento y riesgo es el tema de la liquidez. Entonces, ¿qué pasa si nosotros necesitamos el dinero, como decíamos? Muy bien, este es mi objetivo, este es el plazo que me impongo para alcanzarlo, pero surgieron situaciones en nuestra vida que nos plantearan dificultades, ¿no? Entonces, hay un horizonte, muy bien, hay un supuesto, ¿no? Que voy a conservar mi empleo, que mi ingreso será de estas características, que mis gastos se mantendrán de un modo, pero
también tengo que tener una ventana o una puerta de emergencia pensando en términos de liquidez. Entonces, tengo que ver este tema, ¿no? Rendimiento prometido o esperado versus la cuestión también del disponible. Es decir, si yo tuviera que hacer líquida de una manera anticipada parte de mis ahorros, ¿sí? Es decir, contaría con los activos y los activos que elegí me permitirían hacer eso. Porque de lo contrario, si yo tengo una cartera muy rocosa, muy rígida, que no me permite tornarme líquida, bueno, todo es líquido en la vida, ¿no? Todo puede convertirse en efectivo. Ahora, claro que nosotros hablamos de liquidez, es que vendemos un activo que dice valer un precio y consigo en un plazo razonable, es decir, del otro lado, demandantes que están dispuestos a pagar ese precio, no cualquier precio. Cuando yo invierto en activos que son de difícil realización en efectivo, tengo que ser consciente que salirse de esos activos tiene un precio demasiado caro. Muchos optan a veces por ir armando esquemas de inversión con distintas fechas de vencimiento que siguen renovando para contar con espacio para evaluar si van a seguir invirtiendo todo ese dinero o, como dijimos, hay situaciones que están reclamando o exigiendo tornar, es decir, extraer dinero, hacerse de liquidez para atender, como dijimos, situaciones contingentes o extraordinarias. Entonces, el cronograma, ¿no? El cronograma ahí estableciendo, o sea, digo, distintos vencimientos, distintas renovaciones, puede ser un mecanismo bastante práctico para favorecer la liquidez. Comisiones e impuestos, ¿no? No desconocer, ¿no? Muchas ofertas de cuentas gratuitas, pero uno sabe que cualquier operador va a tener una pretensión de remuneración. Bueno, tenemos que saber cuál es, dónde está, qué tipo de operaciones son las que dan lugar a comisiones, ¿sí? Entender los movimientos que se van generando en nuestra cartera, ¿no? Los ritmos de operación que decimos, y las comisiones que van generando. Entender que a veces es cierto que los montos para ingresar a inversiones son bajos, pero que hay comisiones mínimas que tengo que pagar, por lo tanto tengo que analizar cuando estoy pensando en elegir un instrumento de inversión, es decir, con cuánto puedo entrar, cuál es el monto mínimo que tengo que pagar de comisión, y bueno, y establecer la relación, porque a veces quizá los rendimientos se pierdan, entre comillas, a la hora de tener que atender las comisiones de aquella plataforma o mecanismo que utilicé para intermediar con el producto. Y por último, el tema del tratamiento impositivo, ¿no? Que en cada país hay normas distintas. Hay productos que están exentos de determinados impuestos, productos que están alcanzados total o parcialmente por el fisco. Así que factores también a considerar. Y como decimos antes o después, estamos también hablando, de algún modo, de contar con la consistencia impositiva. Cuando yo voy a invertir dinero, tengo que ser consciente que pueda justificar adecuadamente el dinero que voy a invertir y después conocer cuáles van a ser los tributos que voy a tener que pagar por esta decisión de inversión. Y decíamos el proyecto de vida en un principio, porque cada etapa de la vida plantea distintos objetivos, distinta capacidad de contar con recursos, distinto comportamiento en lo que es la evolución del gasto, no solamente en el tamaño del gasto que necesitamos para atender nuestras necesidades, sino también en la composición. Es decir, en qué se gasta ese dinero, ¿no? En la educación de nuestros hijos hasta cierta edad, en el cuidado de la salud o en otras cuestiones más propias en una etapa más, digamos, pasando la adultez, los llamados adultos mayores, a medida que se produce el proceso de envejecimiento, lo que fuere, el ahorrar para una casa y después encontrarse con que esa casa es demasiado grande para la gente que la habita. Es decir, muchos factores de la vida a veces se desacoplan de la visión del dinero, ¿no? Entonces nos quedamos como anclados en determinados modelos, con determinados activos que tienen una estructura de gastos que quizás ya hoy no es necesaria, pero nos resulta difícil despegarnos de eso. Mientras tanto,
Es decir, hay que ver también cómo se vienen comportando los ingresos. Es decir, tenemos que tener esa flexibilidad para entender. Es decir, proyecto de vida, situación de stock de mis ahorros, en qué tipo de bienes estoy posicionado y realmente cuáles son mis necesidades y cómo han ido, como decíamos, evolucionando mis gastos. Claramente, en la vida de cada uno de nosotros se nos han planteado y se nos plantean el dilema del corto y el largo plazo, ¿no? Objetivos de corto plazo, prioridades que se van presentando, prioridades que muchas veces yo me autoimpongo, pero que, como la manta es corta, yo estoy siempre teniendo que mirar qué es lo que pretendo para el futuro. Por lo tanto, ese proceso de negociación permanente conmigo mismo, bueno, conmigo mismo, con mi pareja, con mi familia, con mis hijos, etcétera, con la gente que conforma tu núcleo, bueno, es la que va definiendo estas decisiones de inversión. A pesar de ser una persona que entiende la idea a veces negativa de las cuentas separadas, bueno, quizás como una forma de inducir, como un tutor que te puede llevar por lo menos un tiempo hasta que naturalices y determinadas decisiones, las cuentas separadas te pueden ayudar, te pueden ayudar. No deberíamos forzar demasiado este concepto, pero pueden ser un elemento para decir, bueno, este dinero tiene este propósito y de alguna manera no se toca. De alguna manera no se toca. Sabemos que las definiciones en finanzas siempre tienen que ser flexibles. Como decíamos, los consejos para no desilusionarse, para no cometer errores, para no perder el capital total o parcialmente, para no desaprovechar oportunidades. Es tiempo de asociar, tiempo de no saltearse temas, de no dejarse atraer por determinados aspectos en el proceso de inversión y desconocer otros. Juntémoslos, analicémoslos, aunque nos resulten poco entretenidos, pero seguramente un esquema de asociación y de comprensión global de las decisiones de inversión van a ser de utilidad para nosotros. Recordemos que estas decisiones de ahorro e inversión están atadas y vinculadas inevitablemente a cuál es tu plan de vida. Y como tal, vamos haciendo procesos de revisión, ¿no? Y replanteándonos. Y si hay algo que no funciona o no se puede sostener, bueno, lo corregimos, ¿no? O sea, así funciona el tema, ¿no? Pero no es ensayo-error, sino es plan, revisión del plan y ajuste y corrección, ¿sí? No es ensayo-error. Son dos conceptos claramente distintos los que estamos planteando. El proceso de inversión a lo largo del tiempo es un proceso que no requiere un monitoreo, salvo que uno sea un trader que esté permanentemente encima y generando sus ganancias, sus beneficios a través de la operación de cortísimo plazo. Es un proceso que requiere el monitoreo y el seguimiento, sin ansiedad, ¿sí? Sin ansiedad, sin estar muy encima, demasiado pendiente, pero claramente con constancia para hacerlo de manera ordenada a través del tiempo. Bueno, hemos hecho un repaso de puntos, como decimos, para ser vistos de manera integral. Esperemos que sean de tu interés, que te sirvan a la hora de armarte y, de alguna manera, armar un esquema de abordaje de las decisiones de inversión en el marco de la administración de tus finanzas personales. Te agradecemos que sigas nuestro canal y nos encontramos en un próximo capítulo de la ABC de tu dinero. Muchas gracias.